Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de Obelisk, una serie analog horror creada por Lizard Manning. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. Hasta ahora, Obelisk nos ha mostrado cómo esta extraña dimensión, influenciada por el obelisco, distorsiona por completo al espacio, el tiempo y a quienes entran en ella. En los últimos episodios, seguimos a David, quien queda atrapado en este lugar, recorriendo pasillos que cambian constantemente, puertas que no llevan al mismo sitio y espacios que parecen reconstruirse a partir de sus propios recuerdos. En su intento por escapar, termina regresando a su antigua casa, al mismo lugar donde, siendo niño, conoció a la entidad en su closet. Sin embargo, ese reencuentro no es casualidad. La criatura lo reconoce, lo llama por su nombre, y deja en claro que la conexión entre ambos nunca se rompió. Al mismo tiempo, otros eventos sugieren que el obelisco no solo altera la realidad, sino también el ciclo de la vida y la muerte, permitiendo que algo regrese, aunque ya no sea humano. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama Folly y la descripción dice: una tierra alejada del viento. El video inicia mostrando un paisaje completamente desolado, una extensa pradera rojiza bajo un cielo despejado, donde estructuras solitarias como un molino, juegos abandonados y objetos extraños parecen estar fuera de lugar. Todo transmite una sensación de vacío. En la parte frontal de la casa se observa una especie de objeto circular con un rostro humano incrustado, el cual, de manera inquietante, abre los ojos y comienza a parpadear, como si estuviera observando su entorno. De manera repentina, la casa comienza a cambiar. De su base emergen varias extremidades largas y oscuras, como si fueran patas, elevándola del suelo y dándole movimiento, transformándose en una especie de entidad. A lo lejos puede verse otra casa, totalmente inmóvil. En paralelo, el pequeño muñeco continúa emitiendo sonidos, hasta que, de forma repentina, se detiene. Es en ese momento cuando la casa con el rostro humano lo toma, lo observa detenidamente y aparece el mensaje: Hopi ya no habla mucho. Acto seguido, la entidad introduce al muñeco dentro de sí misma. Luego aparece otro mensaje: deberíamos seguir moviéndonos, y la casa comienza a alejarse, avanzando en dirección opuesta a la otra estructura. En ese momento, la Casa Blanca, que parecía estática, comienza a seguirla. Al final, en medio de este desplazamiento, el molino que vemos se hunde en el suelo. La casa con el rostro continúa avanzando, sin detenerse, hasta que, de pronto, aparece una silla solitaria en medio del campo. Es ahí donde se detiene. El ambiente cambia, el cielo se vuelve más oscuro, y todo se siente mucho más pesado. Entonces, la entidad se gira y observa a la otra casa, como si nunca hubiera dejado de estar ahí. Como si no importara cuánto avance, la separación entre ambas no cambiará. Tras esto, la casa comienza a encogerse hasta recuperar una forma más pequeña, similar a la que tenía al principio. Y es en ese estado cuando introduce su mano dentro de sí misma y extrae un cuadro. En él se puede ver el retrato de una persona mayor, con gafas, una figura que transmite cierta familiaridad. La entidad lo observa, como si intentara reconocer algo, pero no lo logra. Al final, deja el cuadro en el suelo. De pronto, algo llama desde dentro. Se trata del muñeco del mono, que vuelve a activarse. La casa lo saca, y el juguete comienza a emitir sonidos, pero esta vez con una intención distinta, como si estuviera advirtiendo sobre el entorno, especialmente sobre el viento, que empieza a sentirse como algo peligroso. Mientras el muñeco sigue activo, la escena cambia hacia la otra casa. Una de sus ventanas se abre por primera vez, y desde su interior emerge una soga. Pero no cae de forma normal, desciende sin fin. Durante todo este momento, el muñeco continúa sonando, mientras la casa se detiene frente a este fenómeno imposible.
Pasado unos segundos, el entorno vuelve a iluminarse, el muñeco deja de hacer sonidos, y la entidad decide guardarlo nuevamente en su interior. Sin embargo, la soga no desaparece. Ahora está más cerca, avanzando lentamente por el suelo, hasta rodear el cuadro que había sido dejado antes. La casa intenta reaccionar, pero no alcanza a tiempo, y la soga termina arrastrándolo lejos. Ante esto, la entidad no tiene otra opción que seguirla. Guiada por este rastro, la casa se asoma por la ventana de la otra casa, como si supiera que aquello que busca debería estar ahí. El interior revela un lugar completamente distinto, desordenado, abandonado, con múltiples notas pegadas en las paredes, dando la sensación de que alguien intentó recordar algo, o evitar olvidarlo. La entidad introduce su mano para buscar, pero en este momento la escena cambia abruptamente al exterior. El paisaje ahora está cubierto de flores azules que se extienden por todo el terreno. En medio hay un árbol seco y una pequeña estructura similar a una jaula, los cuales terminan siendo absorbidos. La casa nota que las flores se están extendiendo y más objetos son absorbidos. El tiempo avanza rápidamente hasta que llega la noche. La casa ya se ha alejado de la otra y el muñeco ahora se encuentra afuera. Entonces, la soga vuelve a aparecer desde la ventana de la otra casa. Esta vez no duda, se extiende directamente hacia el muñeco, lo envuelve y comienza a arrastrarlo. Mientras esto ocurre, se da a entender que el viento no solo altera el entorno, sino que también arrastra recuerdos, borra identidades y vacía todo lo que encuentra. Y en contraste, la otra casa, la casa pálida, parece cumplir un rol opuesto: guardar aquello que se pierde, mantenerlo a salvo en algún lugar lejos del viento. El muñeco, antes de desaparecer por completo, deja implícita una promesa: llevarlo a ese lugar cuando todo haya terminado. Al final, el tiempo vuelve a avanzar hasta el amanecer. Pero algo ya no está. El rostro de la casa ha desaparecido. Y en cuestión de segundos, la imagen se oscurece por completo, dando cierre al video. Recordando las notas de la pared, solo una se alcanza a leer con claridad, la que pregunta esta mujer en la imagen. El resto son fragmentos borrosos, casi ilegibles, como si fueran intentos fallidos de escribir algo que ya no se puede recordar del todo. El viento no es solo parte del entorno, es la fuerza que borra, que desgasta, que hace desaparecer recuerdos e identidad poco a poco. Y en contraste, la casa pálida no actúa como una amenaza directa, sino como algo que guarda. La soga no ataca, extrae, se lleva el cuadro, el muñeco, fragmentos de lo que la casa era. Pero eso no significa que los esté salvando. Las notas, el estado del interior, todo apunta a lo contrario. No es un lugar seguro, sino un espacio donde los recuerdos quedan atrapados, incompletos, deteriorándose con el tiempo. Y al final lo confirma todo: la casa pierde su rostro. No es solo un cambio visual, es la pérdida total de identidad. Lo que queda ya no es alguien, es solo una estructura vacía. El título del episodio es Folly, que en español significa insensatez, locura, o incluso un error cometido sin entender sus consecuencias. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. La casa intenta recuperar lo que pierde, intenta entender lo que ocurre, pero no puede. Todo lo que hace es inútil frente a un proceso que ya está en marcha. Y esto encaja directamente con lo que ya vimos antes en Obelisk. En el episodio de las aves, se plantea que alguien puede regresar después de morir, como la mariposa. Pero ahora entendemos que ese regreso no es completo. Por eso Abby volvió, pero en una forma distorsionada. Y por eso David es reconocido por la entidad, aunque él no entienda por qué. Porque en este mundo, nada desaparece del todo, se divide. Una parte de ti se pierde, y otra queda en algún lugar, separada, a causa de los efectos del obelisco. Estaremos a la espera de nuevos episodios para saber cómo continúa la trama, y descubrir más sobre el obelisco y sus efectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.